Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Marta, tengo 35 años, y durante 7 viví convencida de que el amor tenía nombre y apellido. Javier Rodríguez, mi marido, mi compañero, el hombre que me juró eternidad con la mano en el pecho y los ojos brillando de emoción frente al altar. Nuestra vida parecía sacada de un catálogo perfecto: casa propia, vacaciones una vez al año, cenas en familia los domingos. Él era amable, trabajador, y nunca me faltó nada, o al menos eso creía yo. Nunca pensé que detrás de su sonrisa tranquila se escondiera un veneno lento que iba a destruir todo lo que construimos. Hoy, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que hay cosas que se sienten sin pruebas, pero que preferimos ignorar hasta que nos explotan en la cara. Mi mejor amiga se llamaba Laura, y si alguien me hubiera dicho que algún día me traicionaría, lo habría tachado de loco. Nos conocimos en el colegio, compartimos pupitre, lágrimas, secretos de adolescencia y sueños de futuro. Fue la madrina de mi boda, la primera en enterarse cuando creí que estaba embarazada, la que me traía sopa cuando estaba enferma. Yo la quería como a una hermana, como a una parte inseparable de mi vida. Jamás imaginé que esa lealtad que yo sentía no era recíproca. Durante años vivimos como si fuéramos una familia extendida: Javier y yo, Laura y su marido Daniel. Salíamos de viaje juntos, celebrábamos cumpleaños, navidades, aniversarios, todo con risas y copas en la mano. Nos conocíamos tan bien que a veces no hacían falta palabras, con una mirada bastaba. Ellos venían a casa como quien vuelve a su hogar, y nosotros a la suya con la misma naturalidad. Todo parecía armonía, hasta que empecé a mirar hacia atrás y entender que, entre risas, se escondía un teatro perverso. Laura venía constantemente a casa, a veces sin avisar, con cualquier excusa: un café, una charla, una receta nueva. Incluso cuando yo no estaba, ella se quedaba con Javier en la cocina, esperándome, o eso decía. Nunca desconfié, porque crecí creyendo que las personas que quieres no te apuñalan por la espalda. Me parecía casi ofensivo pensar mal de ella, cuando tantas veces me había defendido incluso más que yo misma. Pero la ceguera por confianza es la más peligrosa de todas. Una tarde cualquiera, sin previo aviso, la rutina se rompió con un sonido agudo. El móvil de Javier vibró sobre la mesa del comedor mientras él se duchaba. Yo estaba recogiendo los platos, sin pensar en nada extraño, hasta que vi en la pantalla el nombre de quien escribía. Laura. Me pareció curioso, porque hablaban a menudo, sí, pero nunca a esas horas. Algo en mi estómago se tensó sin razón aparente, una alarma muda que aún quise ignorar. Me quedé quieta durante segundos que parecieron eternos, con la mirada fija en el teléfono que seguía vibrando. Dudé. Sabía que abrir ese mensaje cruzaba una línea, pero también sentía que no hacerlo era dejarme en la oscuridad. La curiosidad me quemaba los dedos, y finalmente, como movida por una fuerza ajena, lo desbloqueé. El corazón me latía tan fuerte que apenas oía el agua de la ducha. Y entonces, lo vi. El mensaje decía exactamente esto: te echo de menos, amor. Se me heló la sangre, y por un momento creí que lo había leído mal. Volví a mirarlo, lo releí, intentando encontrar una justificación absurda que me devolviera la paz. Pero no había error posible. Laura le decía eso a mi marido, con esa naturalidad que solo se tiene cuando se ha dicho muchas veces antes. Y él, mi Javier, lo tenía guardado sin borrar, como si no fuera una traición, como si no fuera nada. Busqué rápido en la conversación, deslizando el dedo tembloroso por la pantalla, y cada línea era una puñalada nueva. Él le decía, cariño, ella le respondía con frases ardientes, se hablaban como dos amantes sin pudor, sin culpa. Hablaban de encuentros, de caricias, de noches que yo creía que pasaba conmigo, pero eran para ella. Incluso mencionaban lugares en los que yo también había estado, sin saber que era la sombra en medio de su mentira. Me sentí ridícula, burlada, utilizada. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, como si el mundo hubiera girado de golpe y me dejara caer. Me faltaba el aire, la vista se me nubló y tuve que apoyarme en la silla más cercana para no caer.
La confianza que había construido durante años se desmoronó en un segundo, con un simple mensaje. Todo lo que creía tener se convirtió en una farsa. Y lo peor es que no podía gritar, porque él seguía allí, en la ducha, como si nada. No hice escándalo, no grité, no lloré delante de él. Me sequé las lágrimas antes de que saliera, fingí una sonrisa, y le pregunté si quería cenar algo. Supe en ese momento que debía ser más fuerte que nunca, y que la rabia no podía nublar mi inteligencia. Lo observé con otros ojos, cada gesto, cada palabra, como si lo viera por primera vez. Era un extraño en mi casa, en mi cama, en mi vida. Y yo tenía que actuar con cabeza fría. Esa noche no dormí. Me quedé tumbada a su lado, mirando al techo, escuchando su respiración tranquila, preguntándome cómo podía vivir con esa doble vida sin remordimientos. Pero entre la rabia y la tristeza, algo nuevo empezó a crecer, una idea. No iba a confrontarlo. No iba a darle el placer de negarlo todo con excusas baratas. Iba a hacer algo mucho más efectivo, dejar que sus propios actos lo destruyeran. Laura y Daniel, como tantas parejas que presumen de felicidad, tenían en WhatsApp la misma foto de perfil, una imagen de ellos dos abrazados, sonrientes, en una playa al atardecer. Ese detalle, aparentemente insignificante, me dio la primera pista para lo que estaba a punto de hacer. Si ambos usaban la misma imagen, podía jugar con eso sin levantar sospechas. Me fijé en la expresión de sus rostros, esa sonrisa falsa que ahora me parecía una burla. Lo tenía claro, esa foto sería mi disfraz perfecto. Era una imagen cuidadosamente elegida, de esas que se usan para proyectar al mundo una felicidad que no siempre es real. Él la rodeaba con el brazo, ella inclinaba la cabeza sobre su hombro, y el sol de fondo les daba un aire de postal. Todo estaba medido, incluso el filtro cálido que suavizaba los rasgos. Yo sabía que Javier no prestaba atención a los pequeños cambios, mucho menos si venían disfrazados de rutina. Por eso, ese simple retrato sería mi llave para abrir una grieta en su mentira. Pensé que, si intercambiaba los contactos, Javier seguiría creyendo que hablaba con Laura, cuando en realidad sus mensajes irían a Daniel. Sonaba arriesgado, pero no imposible, y sobre todo, era justo. No quería que se destruyeran con mis palabras, quería que lo hicieran con las suyas, con su deseo sucio y su falta de escrúpulos. Ya no buscaba explicaciones ni disculpas, buscaba que la verdad saliera sola, como un veneno que ellos mismos se bebieran. Yo solo sería la que empujara el vaso hacia sus labios. Esperé con paciencia, observando sus movimientos, esperando a que llegara ese sueño profundo que siempre lo vencía después del sexo o del vino. Aquella noche no hubo caricias ni brindis, solo una distancia silenciosa que él no notó, porque estaba demasiado ocupado fingiendo que todo estaba bien. Cuando por fin respiró hondo, pesado, y se giró de espaldas, supe que era el momento. Me levanté con cuidado, sin hacer ruido, y fui directo hacia su mesilla. El teléfono estaba allí, como un tesoro listo para ser saqueado. Lo tomé con manos firmes, aunque por dentro me ardía todo el cuerpo. Respiré hondo, como si necesitara oxígeno para seguir viva, y desbloqueé la pantalla con el código que conocía de memoria. No temblé. No dudé. Ya no era la Marta ingenua de antes, era otra, una que había despertado con una herida abierta y ganas de cerrarla con fuego. Ver su lista de contactos fue como mirar las piezas de un rompecabezas que empezaba a encajar. Busqué a Laura y a Daniel en la agenda, comprobé que ambos usaban la misma foto, y entonces los edité. Reemplacé el número de ella por el de él, manteniendo el nombre y la imagen intactos. Guardé los cambios, revisé todo 2 veces y me aseguré de que no quedara rastro de mi maniobra. Volví al menú, cerré el móvil, y lo dejé exactamente donde estaba. Volví a la cama, me arropé despacio, y cerré los ojos fingiendo que dormía, pero por dentro, estaba más despierta que nunca. A la mañana siguiente me moví con la misma precisión con la que una actriz repite su papel cada noche en un teatro. Preparé el desayuno, le pregunté por sus planes, le di un beso en la mejilla como si no supiera nada. Él me miró con ternura, o con culpa, no lo sé,
pero yo no bajé la mirada. Jugaba un papel, sí, pero esta vez era el papel de mi vida. Y estaba dispuesta a ganarlo todo o perderlo todo en el intento. El día pasó como cualquier otro, pero yo lo observaba con ojos nuevos, registrando cada gesto, cada palabra. Javier hablaba con Laura por mensajes como siempre, sin sospechar que cada palabra ardiente llegaba al móvil de su mejor amigo. Yo mantenía la compostura, sonreía cuando debía, callaba cuando quería gritar. Sabía que el reloj había empezado a correr y que, en algún momento, el mundo se desmoronaría para todos. Solo tenía que esperar el momento exacto en que estallara la bomba. Corté la fruta con precisión quirúrgica, serví el café con leche en su taza favorita, y me senté frente a él como cada mañana. Pero por dentro, cada segundo era un paso más hacia la justicia. Él me hablaba de temas triviales, del trabajo, del tráfico, incluso de Laura, como si no estuviera hundido en una doble vida. Yo asentía, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. La rutina seguía, sí, pero ahora era un escenario montado para su caída. Cuando volvió a ducharse, como siempre lo hacía antes de salir de casa, aproveché la oportunidad. Tomé de nuevo su teléfono, ya sin miedo ni temblores, y abrí la conversación con Laura. Lo que vi me provocó una mezcla de náusea y satisfacción, el plan funcionaba. Él había escrito, y lo había hecho con la misma pasión traidora de siempre. Solo que ahora, todo ese veneno ya no se dirigía a su amante, sino al esposo engañado de ella. Y lo mejor de todo, aún no lo sabía. Encontré fotos íntimas de Javier enviadas a Laura, y aunque me revolvieron el estómago, no pude evitar una sonrisa torcida. Imágenes explícitas, poses provocadoras, mensajes que hablaban de lo que le haría cuando la tuviera desnuda. Era repugnante, sí, pero al mismo tiempo era el arma perfecta. Todo eso, sin saberlo, había sido enviado a Daniel, su amigo de toda la vida, su confidente, el marido de su amante. Y yo lo había hecho posible con un simple cambio de números. Leía palabras que nunca me había dicho a mí, promesas sucias, fantasías cumplidas, confesiones de un deseo oculto que llevaban tiempo compartiendo. Javier le decía cosas como, no puedo sacarte de mi cabeza o, anoche soñé que te tenía entre mis brazos, sin saber que cada palabra era una bala directa al corazón de Daniel. La frialdad con la que se entregaban por mensaje me helaba el alma. Habían convertido mi casa en su escondite y mi confianza en su juego. Pero ahora, el juego cambiaba. Todo lo que él creía decirle a Laura, lo había recibido Daniel, y eso era lo más irónico de todo. No había insulto mayor, ni traición más grande, ni prueba más devastadora. Ya no era una sospecha, era una evidencia brutal escrita con su puño y letra, enviada con total descaro. Pensé en el rostro de Daniel, en su reacción al leer aquello, en su rabia contenida. Y aunque una parte de mí se rompía por dentro, otra se mantenía firme, lista para mirar de frente lo que vendría. Me temblaban las manos, no de culpa, sino de la tensión de saber que en cualquier segundo todo podía estallar. Aquel mensaje era una bomba, y yo había encendido la mecha sin saber cuánto tardaría en explotar. Respiré hondo, dejé el móvil en su sitio, y volví a mi papel de esposa tranquila. Él salió del baño, me dio un beso en la frente, y me preguntó si necesitaba algo del supermercado. Le dije que no, que todo estaba bien. Y por primera vez, era verdad, todo estaba a punto de estar bien. Pasé el día con los nervios afilados, mirando el reloj, escuchando cada sonido como si fuera una señal. Sabía que Daniel no tardaría en reaccionar, que un hombre traicionado no se queda callado ante semejante humillación. Pero también sabía que cada segundo de espera valía la pena, porque el golpe que venía no lo daría yo, lo daría él. La justicia no vendría por mis manos, sino por la verdad que ya no podía ocultarse. Y mientras tanto, yo solo debía esperar. Ese mismo día, cuando el sol empezó a caer y el cielo se tiñó de rojo, el timbre sonó con una violencia que me puso el corazón en la garganta. No esperaba visitas, y mucho menos a esa hora. Javier se levantó del sofá con expresión molesta, sin imaginar que al otro lado de la puerta lo esperaba su destino. Yo me quedé quieta,
como una espectadora que ya conoce el final de la obra. Supe que ese era el momento, la tormenta estaba llamando a la puerta. Daniel estaba allí, rojo de ira, con los ojos desencajados y los puños cerrados. Su respiración era agitada, como si hubiera venido corriendo, o como si el odio lo empujara desde dentro. No saludó, no pidió permiso, simplemente empujó la puerta y entró. Javier apenas tuvo tiempo de reaccionar, de pronunciar su nombre antes de que la primera palabra hiriente saliera disparada. Y lo que vino después ya no tuvo vuelta atrás. Daniel se plantó frente a Javier con una furia que pocas veces he visto en un ser humano. Le gritó sin filtros, lo llamó hipócrita, basura, traidor. Sus ojos estaban tan cargados de dolor que daban miedo, y sus palabras no eran preguntas, eran sentencias. Javier intentó calmarlo, decir que no entendía, pero la mirada de Daniel lo atravesó como una lanza. Ya no había duda, ya no había escapatoria. La verdad estaba ahí, sangrando en medio del salón. Sin previo aviso, Daniel se lanzó sobre él, lo empujó con fuerza contra la pared y le soltó un puñetazo directo al rostro. El golpe fue seco, brutal, y Javier cayó al suelo sin entender del todo qué estaba pasando. Yo no grité, no intervine, no moví un dedo. Solo lo miré desde la esquina, como quien observa la caída de un imperio que ya no tenía cimientos. Javier se levantó aturdido, con la mano en la mejilla, y por primera vez, parecía asustado. Pero Daniel no se detuvo ahí, le dio otro puñetazo en el estómago, lo dobló con un golpe de rabia, y lo dejó tirado en el suelo, jadeando. Le gritaba todo lo que llevaba años callando, insultos mezclados con dolor, rabia contenida convertida en violencia. Nadie lo detuvo, porque ya no se trataba solo de una pelea, era una liberación. Una explosión de traiciones acumuladas que necesitaban salir de algún modo. Y en ese momento, Javier se dio cuenta de que lo había perdido todo. Daniel no se contuvo y escupió cada palabra como si fuera un disparo directo al corazón de Javier, lo llamó cerdo, traidor, basura sin principios. Le recriminó los años de amistad tirados a la basura por unas noches de lujuria, la hipocresía de sentarse a su mesa mientras se acostaba con su mujer. Yo escuchaba todo sin moverme, grabando cada palabra en mi memoria, sabiendo que eran la justicia que jamás habría obtenido si hubiera enfrentado sola esa verdad. Javier no decía nada, solo respiraba con dificultad y bajaba la cabeza como un niño pillado en una mentira. Ya no tenía defensa posible, ni explicación que borrara aquella humillación. Entonces Daniel giró hacia mí, no para atacarme, sino para lanzar su último dardo, y esa zorra de tu amiga, esa vagabunda va a saber lo que es perderlo todo. Su voz no temblaba, estaba cargada de una calma rabiosa que helaba la sangre. No hablaba desde el despecho, hablaba desde la dignidad rota, desde el dolor de quien ha sido burlado por dos personas que prometieron respeto. Y por primera vez, supe que Laura también pagaría caro, que no saldría ilesa. Ese día, su mentira empezó a resquebrajarse desde dentro. Cuando el silencio se instaló por un segundo, me acerqué a Daniel y, sin cambiar el tono de voz, le dije, fui yo quien cambió los números de los contactos. Quería que supieras la verdad sin que nadie pudiera negarla. Él me miró como si no entendiera del todo lo que acababa de oír, como si dudara de que yo fuera capaz de algo así. Pero no hubo cinismo en mi gesto, solo determinación. No me arrepentía. Había tomado el control de una situación que intentaron esconder bajo mentiras. Y ahora, todo salía a la luz. No lo hice llorando, ni gritando. Le conté todo con una serenidad que solo puede tener quien ha sufrido en silencio y ha decidido no callar más. Le expliqué cada paso, cada noche sin dormir, cada palabra que leí con el corazón desgarrado. No necesitaba su aprobación ni su perdón, solo quería que supiera la verdad. Porque aunque él era víctima, yo también lo era. Y merecía que alguien, al menos una vez, supiera cuánto me dolió descubrirlo todo sola. Daniel me miró con asombro, como si de pronto viera en mí a una mujer completamente diferente. Ya no era solo la amiga de su esposa, la esposa engañada, la figura decorativa de una vida perfecta. Era alguien que había tomado las riendas,
que había planeado una jugada limpia, sin violencia, pero cargada de verdad. En sus ojos había respeto y una chispa de complicidad inesperada. No me dijo nada, pero asentir levemente fue suficiente. Sabía que habíamos estado del mismo lado sin saberlo. Javier seguía en el suelo, sin saber cómo reaccionar, con la cara hinchada y los ojos llenos de lágrimas que no se atrevía a soltar. Le temblaba la voz cada vez que intentaba hablar, pero ninguna palabra salía con sentido. Por primera vez lo vi derrotado, desnudo en su miseria, sin más máscaras que lo protegieran. No podía pedirme perdón, no tenía derecho. Solo era un hombre roto por sus propias decisiones. Me acerqué despacio, lo miré desde arriba y le dije con voz firme, sin necesidad de gritar: lo nuestro se acabó. No hay vuelta atrás. Ni una lágrima, ni una súplica. Solo verdad. Él intentó tocarme la mano, pero me aparté. No merecía compasión, no después de tanto engaño. Y en ese momento, supe que nuestro matrimonio ya estaba muerto desde mucho antes. Yo solo le estaba poniendo el último clavo al ataúd. Pedí el divorcio esa misma semana, sin rodeos, sin explicaciones extensas. No quería más palabras, ni disculpas fingidas, ni recuerdos enmarcados en fotos que ya no significaban nada. Mi abogada se sorprendió de lo claro que tenía todo, pero yo no estaba dispuesta a perder un solo segundo más. No le pedí ni un euro, solo la libertad. Quería salir de aquella vida vacía con la cabeza en alto y el alma limpia. Hice las maletas en silencio, empaqué cada prenda con la dignidad de quien se va, no porque pierde, sino porque elige no quedarse donde no la valoran. Él intentó hablarme, seguirme por el pasillo, pero no le di espacio. Cerré la puerta de casa como quien cierra un capítulo sucio, largo, doloroso. No volví la vista atrás, ni una vez. Aquel lugar ya no era mi hogar. Solo era el escenario de una mentira. No volví a mirar a Laura a los ojos. No la llamé, no la busqué, no necesitaba escuchar ni una excusa más. Su traición fue doble, robó mi confianza y pisoteó nuestra amistad. Me escribió 1000 veces, me dejó mensajes llorando, suplicando, diciendo que no sabía cómo había pasado todo. Pero yo no respondí ni uno. Porque hay heridas que no merecen curarse, solo cerrarse en silencio. Daniel no tardó en tomar su decisión, dejó a Laura sin contemplaciones, sin discusiones, sin darle siquiera el derecho a defenderse. La echó de casa con la misma frialdad con la que ella lo había traicionado, tirando sus cosas al pasillo, cerrando la puerta sin mirar atrás. Me lo contó por mensaje días después, sin odio, solo con la calma de quien ha recuperado el control. Laura, acostumbrada a manipular, no supo cómo reaccionar ante una respuesta tan directa. Perdió a su marido, su amante, y su única aliada, yo. Laura se quedó sola, despreciada, sin nadie que quisiera escuchar sus mentiras envueltas en lágrimas. Intentó aferrarse a Javier, pero él también se hundía, y no estaba en condiciones de sostener a nadie. Sus amigas le dieron la espalda, sus padres no entendían cómo había destrozado 2 hogares. Y ella, que siempre se creyó intocable, empezó a probar el sabor del aislamiento. Lo que antes eran risas y aplausos, ahora eran susurros y puertas cerradas. A pesar de todo, Laura y Javier intentaron vivir juntos, convencidos de que al menos les quedaba el consuelo de su amor. Se mudaron a un piso pequeño, lejos del círculo social donde antes brillaban, como 2 náufragos que solo se tenían el uno al otro. Pero la culpa no desaparece cuando se comparten las sábanas. Cada mirada era un reproche silencioso, cada gesto una acusación. Porque sabían que habían construido su historia sobre ruinas y cenizas. Durante unas semanas intentaron fingir normalidad, salidas al supermercado, películas en casa, fotos en redes que nadie comentaba. Pero la pasión que antes era clandestina, ardiente y prohibida, se volvió rutina gris. No había magia en lo que nace de la mentira. Dormían espalda con espalda, discutían por cualquier cosa, y el silencio se instaló entre ellos como un tercer inquilino. Lo que habían destruido por estar juntos, no valía la pena mantenerlo en pie.
A los 2 meses, Laura descubrió que Javier ya le era infiel con otra mujer, una compañera de trabajo, joven, ingenua, como alguna vez fui yo. Lo encontró escribiendo mensajes parecidos a los que un día le envió a ella, con las mismas frases baratas y promesas falsas. Él no lo negó. Se encogió de hombros y le dijo que no era lo que parecía, como si eso aún pudiera convencer a alguien. Laura gritó, lloró, rompió platos, pero ya no tenía poder sobre él. Había probado su propio veneno. Esta vez fue Javier quien la dejó. Se fue de casa sin explicaciones, sin remordimientos, dejándola con las cuentas, las deudas y el silencio. Laura, que tanto luchó por ese amor prohibido, se encontró otra vez sola, pero ahora sin dignidad ni fuerza para empezar de nuevo. Intentó buscarme, claro, como si el dolor compartido nos volviera a unir. Pero yo ya no era la misma, y ella tampoco tenía nada que ofrecerme. Solo era el reflejo marchito de quien fue. Mi exmarido, ese hombre que un día fue el centro de mi mundo, empezó a perderlo todo poco a poco. Se endeudó con tarjetas, perdió su puesto en la empresa por bajo rendimiento, y los amigos desaparecieron cuando dejó de ser útil. Me llegaron rumores de que pedía dinero prestado a antiguos conocidos, siempre con excusas vacías. Ya no era el Javier encantador que todos admiraban, sino un hombre quebrado por dentro y por fuera. Y lo peor es que aún no entendía que todo era consecuencia de sus actos. Cuando no supo a quién más culpar, buscó refugio en el alcohol. Empezó con copas por la noche, luego a mediodía, después todo el día. Los vecinos lo veían tambalearse por la calle, con la camisa arrugada y la mirada perdida. Ya no respondía mensajes, no pagaba sus facturas, no se afeitaba. Supe que había tocado fondo cuando alguien me dijo que lo encontraron dormido en un banco del parque, abrazando una botella como si fuera lo único que le quedaba. Y quizá lo era. Lo que antes era respeto se volvió lástima, y después desprecio. Javier pasó de ser un hombre admirado a una advertencia andante de lo que ocurre cuando se traiciona sin medida. Nadie lo invitaba, nadie lo buscaba, nadie confiaba en él. Se convirtió en una sombra borracha que rondaba por los lugares que antes dominaba con carisma. Su nombre, antes asociado a éxito, ahora se pronunciaba en voz baja, como quien menciona una tragedia. Y así, él solo se encargó de escribir su propio final. Mientras tanto, yo empecé de cero. Cambié de ciudad, de trabajo, de entorno. Me corté el pelo, redecoré mi espacio, y por primera vez en años, me sentí dueña de mi tiempo. Descubrí que no necesitaba a nadie para sentirme completa. Cada mañana era un triunfo, cada noche una tregua con mi pasado. Y lo más importante, no tenía miedo. Había tocado fondo y salido más fuerte, más clara, más yo que nunca. 2 años después, mi dolor ya no sangraba. Había cicatrices, sí, pero no dolían al tocarlas, eran marcas de lo que sobreviví, no recordatorios de lo que perdí. Aprendí a estar sola sin sentir vacío, a no desconfiar de todos por culpa de unos pocos. Volví a reír sin miedo, a dormir en paz, a hacer planes sin pensar en traiciones. Mi pasado ya no me perseguía, caminaba detrás de mí, sin poder alcanzarme. Una tarde cualquiera, en una cafetería de barrio, me crucé con Daniel. No fue un momento planeado, no hubo música dramática ni miradas congeladas en el tiempo. Solo 2 personas que se reconocieron tras mucho dolor vivido. Él llevaba una barba más crecida, el gesto más sereno, yo, una tranquilidad que jamás había tenido antes. Nos saludamos con una sonrisa sincera, sin rencor, sin peso, como si el infierno compartido nos hubiera limpiado el alma. Nos sentamos a tomar algo, sin prisa, como viejos amigos que ya no tienen nada que esconder. Hablamos de todo, del pasado, del presente, de lo que vino después de aquella tormenta. No hubo necesidad de reproches ni disculpas, porque los dos sabíamos exactamente quiénes fuimos y quiénes somos ahora. Cada palabra fluía sin tensión, y por primera vez sentí que podía hablar de todo aquello sin que se me rompiera la voz. Entonces, sin esperarlo, nos reímos. De lo absurdo, de lo doloroso, de lo que antes nos habría destrozado.
Fue una carcajada limpia, de esas que salen del estómago, y que solo pueden tener quienes ya lo han llorado todo. Nos miramos sorprendidos, como si esa risa fuera una señal de que algo nuevo estaban haciendo. Ya no éramos dos víctimas, éramos dos sobrevivientes que, por fin, podían ver la vida sin miedo. En algún momento de esa tarde, no supe cuándo exactamente, sentí una chispa. No era amor a primera vista, era otra cosa, respeto, complicidad, una conexión que no buscábamos, pero que estaba ahí. Nos entendíamos sin necesidad de explicar nada, como si el dolor vivido nos hubiera hecho hablar el mismo idioma. Y esa calma entre los dos, esa paz silenciosa, era más poderosa que cualquier pasión antigua. No necesitábamos promesas, solo presente. Una semana después, acepté su invitación para salir. No era un encuentro lleno de expectativas, sino una caminata tranquila por el centro, una charla bajo la lluvia fina. Hablamos de libros, de viajes que queríamos hacer, de cosas simples. No hubo besos robados ni miradas forzadas, solo dos almas aprendiendo a conocerse desde otro lugar. Y fue justo eso lo que hizo todo tan especial, la ausencia total de prisa. Con el tiempo, sin darnos cuenta, nos enamoramos. No fue una explosión, sino un fuego lento que nos fue envolviendo, dándonos calor sin quemar. Cada gesto suyo me recordaba lo que es ser cuidada sin control, querida sin exigencias. Él no era un salvavidas, ni yo una mujer rota. Éramos dos adultos que elegían acompañarse sin miedo a perderse de nuevo. Y esa elección diaria era el mayor acto de amor. A los 3 meses, durante una cena sencilla en casa, nos miramos y supimos que queríamos más. Sin anillos caros ni discursos largos, decidimos casarnos. No por necesidad, ni por urgencia, sino por la certeza tranquila de saber que habíamos encontrado algo real. Lo hablamos con naturalidad, sin planes grandiosos ni complicaciones. Solo queríamos estar juntos, y eso bastaba. Nos casamos en una ceremonia pequeña, sin testigos, sin lujo, solo nosotros dos y una promesa silenciosa de cuidarnos. No hubo vals, ni fotógrafo, ni aplausos. Solo nuestras manos entrelazadas, un sí sincero, y la certeza de que esta vez era diferente. Fue el momento más puro de mi vida, porque no lo hice por escapar del pasado, sino por caminar hacia un futuro elegido. Y eso lo cambió todo. Hoy vivo con un hombre que me respeta, me escucha y me mira como si yo fuera su milagro diario. No necesito fingir fortaleza, ni protegerme con frialdad. Soy libre, amada, en paz. Cada mañana despierto sabiendo que no tengo que sobrevivir a nada, solo disfrutar lo que construimos. Y por fin, después de todo, entendí que la felicidad real no hace ruido, solo se siente. Mientras viajo por el mundo con un hombre que me cuida como merezco, mi exmarido se consume en la miseria que él mismo se labró. Vive solo, olvidado, atrapado en una rutina de deudas y alcohol, sin amor, sin familia, sin dignidad. A veces me preguntan si lo odio, si me alegra verlo así, pero la verdad es que no siento nada. El destino fue más justo de lo que yo habría sido, y él recibió exactamente lo que entregó. Yo, en cambio, aprendí a quererme, y eso fue mi mayor victoria. Volver a empezar no fue fácil, pero fue real. Aprendí a caminar sin mirar atrás, a confiar en mis silencios, a no necesitar pruebas para creer en mi intuición. Durante años pensé que lo que tenía era amor, pero no era más que dependencia disfrazada de estabilidad. El amor llegó cuando dejé de buscarlo, cuando por fin me elegí a mí misma por encima de todos. Y desde entonces, no volví a conformarme con menos de lo que merezco. Hoy miro mis cicatrices con orgullo, porque cada una de ellas cuenta una historia que ya no me duele. Fui engañada, sí. Fui traicionada, sí. Pero también fui valiente, lúcida y justa. No me convertí en lo que me hicieron, no me envenené con venganza, no me quedé donde no me valoraban. Elegí la dignidad, y esa fue la decisión que cambió mi destino. Laura desapareció de mi vida como desaparecen los fantasmas cuando se enciende la luz. A veces me pregunto si encontró su propio infierno o si sigue buscando a quien culpar por lo que arruinó.
pero ya no me afecta. Su historia dejó de interesarme el día que dejé de ser parte de ella. Hay personas que no merecen redención, solo olvido. Javier, ese hombre que una vez me hizo temblar de amor, terminó siendo una lección que jamás olvidaré. No por el daño que causó, sino por lo que me obligó a descubrir de mí misma. No sé si sigue vivo, si ha tocado fondo o si aún se arrastra entre sus propios errores. Pero si algún día me lo cruzo, le miraré sin miedo. Porque yo ya no soy su víctima. Soy su consecuencia. Daniel fue un regalo inesperado en medio del caos. No porque me salvara, sino porque caminó a mi lado cuando ya no necesitaba salvadores. Supo verme entera incluso cuando yo aún estaba reconstruyéndome. Supo esperar, supo callar, supo quedarse. Y ese tipo de amor, el que no exige ni destruye, es el único que hoy reconozco como verdadero. Ahora entiendo que lo que viví no fue una tragedia, sino una liberación. Me arrancaron la venda de los ojos con violencia, sí, pero gracias a eso aprendí a mirar de frente. La vida me rompió para que pudiera rehacerme de otra forma, más fuerte, más clara, más yo. No me convertí en mártir ni en vengadora. Me convertí en mujer. Y eso es todo lo que necesitaba ser. Si esta historia llegara a otras mujeres, solo querría que recordaran esto: no hay dolor que dure más que tu valor. Cuando te elijas a ti misma, todo lo que duela empezará a sanar. Porque al final, no se trata de vengarse, se trata de recuperar el poder de tu propia historia. Y escribir el final con la tinta de tu libertad.